no cortarme la keyword en el titular. La estrategia, el resultado y demás es clave. No eres experto, investigas sobre ese tema. Tienen sus particularidades. Y cuando no tienes este conocimiento, al final son noticias que nos puede replicar cualquier competidor. Trabajar con planificación y un calendario. Que se nos cayó la web en el día de la lotería. Se os cayó la web el día en la lotería. La solución para un periódico, ¿qué es? ¿Sustituir a gente? La suscripción no puede bloquear un periódico y que todo el flujo de trabajo del periódico vaya a la suscripción, porque no es rentable. Dependemos mucho de Discover, sobre todo en Android. El día que la pantalla -1 deje de existir, veremos. Bienvenidos, bienvenidas a un nuevo episodio en el videopodcast LMV y hoy traemos un pedazo de episodio porque vamos a hablar de SEO para medios. Y antes de presentar a nuestros invitados, como siempre, un episodio más, un día más, Alex Novoa por aquí. ¿Qué pasa, LMV? Caracol. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú qué tal? Muy bien. Oye, vamos a hablar de SEO para medios y para ello hemos traído dos auténticos referentes, Sí, dos titanes en esta temática. Titán. ¿Lo presentas tú? Dos placas tectónicas, se podría decir también. Ostras, estos no os lo habían dicho nunca, creo. Carlos Teras y Álvaro Mazariegos. Ojo. Muchas gracias por estar aquí, a los dos, de verdad. O sea, sois la puta hostia. O sea, no solamente a nivel de lo cómodos que estamos siempre haciendo cosas con vosotros y vosotras. Recíproco. No, o sea, de verdad, es que además sabéis un huevo de todo. Así que con muchas ganas de escuchar vuestra sabiduría en medios. Bueno, gracias por la invitación. Disparad, a bocajarro. Así que nada, vamos a empezar ya a hablar de SEO para medios. Así que si eres periodista, si te interesa el SEO para medios o quieres dedicarte al SEO para medios, quédate, que esto te interesa. Es tu podcast. Luis Villanueva, Alex Novoa. Bueno, pues nada, vamos a empezar con lo primero, una pregunta muy rápida, ¿vale? Para quien no lo sepa, ¿qué es el SEO para medios? Bueno, pues podríamos decir, si quieres empiezo o yo, Se preocupa porque hables bien en el micro. es aplicar técnicas SEO a los medios de comunicación, pero tienen sus particularidades, sobre todo teniendo en cuenta que trabajamos casi siempre enfocados a las breaking news y obviamente Google Discover, pero eso es otro episodio. Exacto, poco más que añadir. Es decir, para mí el SEO para medios es distribución del contenido como tal. Vale. Entonces, para distribuir contenido, en primer lugar hay que generar un contenido de cara a unas tendencias y fuentes de tráfico. Vale. Es decir, desde un medio de comunicación podemos trabajar Discover, que tenemos un super episodio grabado, como ha dicho Clara. Podemos hacer también contenido. ¿A qué cámara miro? A la que quieras. Ay, pero ahora sí que sí. Pueden hacer contenido incluso para redes sociales, desde el equipo de audiencias, o para enfocar más en Evergreen, que ha perdido un poquito de peso en los últimos Pero años. básicamente sí es verdad que todo el tráfico que se capta en los medios va con los modulitos y no tanto al search tradicional. Exacto, al módulo de Top Stories o noticias destacadas y también seguramente para algunas búsquedas habrá surgido y las habrá aparecido a nuestros oyentes al módulo de noticias locales. Por lo tanto, es el segundo módulo o carrusel que te muestra cuando hay un tema que es tendencia. Vale, perfecto. Me encanta este punto porque es una cosa que se ha potenciado en los últimos 2 años, de la misma manera que ha caído bastante el tráfico en Top Stories de directos de, por ejemplo, los deportivos, pues cada vez tenemos más carruseles, hay un evento como los Goya, hay más carruseles de ganadores y, por ejemplo, esta parte de esa estrategia local es una de las claves del SEO para medios y también de la parte estratégica. Entonces, ¿en qué módulo es el que más peso tiene ahora mismo? Porque decís que el local se ha bajado un poco, ¿no? No, al revés. No. Han dicho que el local ha perdón, subido perdón. y Vale, Top Stories han bajado. perdón, es el Top Story. Vale, Sí. perfecto. O sea, Vale. Top Stories ha perdido relevancia porque, echando un poquito la vista atrás, así como abuelo cebolleta, en 2018 todo era tráfico Top Stories, es decir. Ya, sí. Entonces tenías que competir cada directo de fútbol, de lotería, de cada cosita. Sí. Y eso ha perdido un poco de relevancia con Discover Vale. y el SEO local. Pero realmente es lo mismo, o sea, las técnicas de posicionamiento simplemente son los mismos, lo único que si tú estás buscando temas de, por ejemplo, de lluvia o de nuevos cambios en las pensiones o no sé qué, y lo aplicas a lo local, o sea, es breaking news igual, pero local, es decir, que los puntos que trabajas a nivel de SEO son los mismos. Ok.
Vale. Entonces, hilado con esto, ¿cuáles son los factores más importantes que influyen en la aparición de estos módulos? Empiezo con una cosita. Por ejemplo, para aparecer en Top Stories, que esto era tirando para atrás, que ya es menos relevante, era súper importante, pues, como en el caso de un directo, pues que la noticia fuese fresquita, ¿no? Es lo que fuese... Perdón. Es la diferencia entre una noticia de papel, que ya está anticuada, y lo digital, pues la puedes actualizar, ya sea pues nuevos párrafos, elementos multimedia, vídeos de TikTok, o el titular, que es la parte más importante en términos de posicionamiento. Y aquí, en términos de titular, te cojo la palabra aquí, sí que para mí continúa siendo muy relevante la keyword. Vale. Sí, estoy de acuerdo. Estamos hablando mucho de entidades, de ATs, cierto, Sí. y demás, pero aquí, para posicionar en las breaking news, cuadrar y la keyword, e incluso si la keyword es más long tail o tiene 2 o 3 palabras, Sí. no cortarme la keyword en el titular. Es importante. Esto vale para el Reels. No cortarme la keyword. No me cortéis la keyword, o sea, no, porque la keyword es toda, es decir, si lleva el 2025, eso forma parte de la keyword, ¿no? Vale. Sí, Ya. sí, estoy de acuerdo. Sí. Ok, más cositas que se os ocurran de que es importante para aparecer en estos módulos. Pues mira, Discord vamos a tratarlo también, ¿no? Al ser Sí, un medios, poco ¿no? luego de Pero un pelín. Un pelín. Hay estrategias de medios que, pues obviamente, para Discover también son útiles. Ok. Pues, por ejemplo, si tratamos la declaración de la renta, son temas que pueden entrar tanto en módulos de Top Stories, pero si titulamos bien, es muy posible que entren también en Google Discover. Y yo voy a mencionar algo aquí y es que puede ser que, por ejemplo, temas de renta no nos estén entrando en Top Stories porque no tenemos la capacidad de crear y generar ese módulo de Top Stories. O sea, que la Exacto. gente debe entender que el módulo de Top Stories lo crea Google cuando considera que ok. es un tema tendencia y tú vas a posicionar ahí. Aquí, ¿qué pero pregunta? tú no puedes generar ese módulo si un tema no es tendencia. O sea, es Google quien decide Exacto. el generar ese Y módulo. es Tú, muy por mucho más que escribas, Exacto. si ese módulo no está generado, no vas a Y entrar. es muy interesante, déjame que me comente un ejemplo en concreto, ver cómo se cambia la SERP, cómo se va conformando, por ejemplo, la última, hace poquito, alerta roja de no sé qué por mal tiempo en no sé dónde pasó en España. Y logré captar en la SERP el cambio que hubo. Es decir, de una búsqueda que era más evergreen, es decir, Alerta Roja es una serie que está en Netflix. Tú buscabas, qué bueno. Es verdad. buscabas y aparecía, como se estaba cambiando la SERP, aparecía como el módulo de Top Stories, pero después te aparecían las entidades de los sectores de reparto de la serie, el tráiler de Netflix, pero después te aparecía la parte de tiempo de huracán, no sé qué, no sé cuántos, mal estado de la mar, no sé cuántos, y se iba reconformando la SERP. Y a medida que pasaba un tiempo, obviamente pasó a ser Top Stories todo, de noticias Ya. del día. Pero una semana después, Vuelve a obviamente. empezar ahí la roja. Exacto. Qué bueno, qué bueno. Hay otro ejemplo que me gustaría añadir, que es cuando no siempre está relacionado, por ejemplo, la herramienta de Google Trends con que pueda ser un tráfico en Google Discover. Es decir, hay veces que vemos un volumen de búsquedas, pero no se transfiere a Google Discover. Entonces, es decir, para que el tiempo real, o sea, una estrategia en tiempo real, no siempre significa que vaya a funcionar en la otra fuente de tráfico, que es aún más importante, ¿vale? Entonces, un ejemplo que sí que funcionaría, pues ahora que lleva bastante tiempo lloviendo, haciendo sol, eso pues, no quiero desvelar en el momento en el que estamos. ¿Y qué pasa? Pequeño corte para agradecer a nuestro sponsor Lolytics, que es un marketplace de link building y PR digital cuya, para mí, la mayor ventaja, ¿vale? Es la parte de que te analizan la web con IA, tu proyecto con inteligencia artificial, te sacan la semántica y en base a tu semántica te recomiendan medios semánticamente relacionados, que es una cosa de la que siempre hablamos en el podcast, generar ese topic expertise y la verdad que es de gran ayuda y funciona bastante guay. Y antes de que hables te voy a decir una cosa más que me mola, que es la parte del soporte, ya no tanto a nivel de dudas y demás, sino que te ayuda mucho en la gestión diaria, ¿vale? Que eso yo, por ejemplo, soy un poco desastre, la verdad, en el día a día y la verdad que ayudan un montón. Joder, pues no será que la interfaz no es intuitiva. Ya. Analytics, me cago en la leche. ¿Sabes lo que a mí más me gusta? Que te facilita el link building internacional. Muchas veces queremos entrar con nuestros proyectos en ese mercado internacional, queremos hacer negociaciones con medios y
es bastante complejo, tanto la negociación, acceder a ellos, etcétera, etcétera. Pues Leolytics te facilita esto, te filtra por idioma, te filtra por país, etcétera, etcétera. Y eso, pues la verdad es que viene muy bien, sobre todo en mercados internacionales. Y aunque estés pensando que tienes un proyecto que ahora mismo solo es nacional, pues puedes internacionalizarlo. Y a día de hoy es la herramienta o este marketplace el que más nos lo facilita, porque llevamos un montón de tiempo trabajando con ellos. Y a que no sabes qué, Novoa. Dime. Pues que hemos llegado a un acuerdo con ellos y para todos los que nos seguís en el podcast, para toda la comunidad, tenéis un descuento de 40 euros en vuestro primer pedido insertando el código LMV40. Con el código LMV40, 40 euros de descuento en tu primer pedido. Podéis hacer clic en el enlace que sale en la descripción de YouTube o en ese comentario fijado. Así que nada, seguimos con el episodio. Bueno, esto no va a ser creíble si se publica en verano. Claro, pero bueno, con Luis no se sabe porque le gusta ver muchos meses, podría ser diciembre. Quiere decir, si lleva bastantes días lloviendo, se puede generar que en Google Discover la entidad del tiempo coja mucha relevancia. Cuando hablo del tiempo es la clusterización de noticias de... Vale. Y a veces no es instantáneo. Tú imagínate que cae un chaparrón de la hostia. Aquí en España, pues eso quizás no se genera tráfico en Discover automáticamente o instantáneamente. Vale, porque al final... Bueno, ¿quieres decir algo? No, decíamos más factores que no estamos hablando, pero, por ejemplo, de temas técnicos, por ejemplo. Para mí es muy importante el sitemap de news. Sí. Vale. En este caso. Es que es clave. Vale, luego os voy a preguntar igualmente cosas de esas De requisitos mínimos. Sí, que ¿no? tengo para requisitos mínimos técnicos. Pero, por ejemplo, imaginaros, y vamos a poner vamos a hacer un pequeño caso real como el de antes, ¿vale? Vámonos. Luis y yo montamos un periódico. Otro más. ¿Vale? Vox News. ¿Vox News? O sea, Vox de ese Vox me refiero. A News. Wepo News, ¿vale? Wepo News, me encanta el Wepo nombre, News, ¿eh? espectacular. Wepo News. Entonces, ¿cómo podríamos empezar a meterle, por ejemplo, la música? O sea, ¿cómo podemos empezar a meterle tráfico a nuestro periódico? O sea, ¿cómo sigue el proceso para empezar a redactar y empezar a generar tráfico? ¿Qué herramientas tengo que usar? Hostia. Imagínate que quiero montar un periódico local. No, ya lo tenemos montado. No, Pero lo tengo si montado. es a nivel local es más fácil crearlos. Vale, a local, no vamos a ir a nacional. Claro, a luego a local. nacional se itera. Claro. Sí. No, si es a nivel local, pues tú al final, ¿qué buscas a nivel local? Te hago una pregunta. Somos generalistas, ¿no? No. Tú que ahora que estamos en Que hablan Alicante, de ¿qué todo. te interesa estar en Alicante? El tiempo. Más allá del tiempo, hombre. ¿Qué te interesa? Restaurantes cerca. Venga, restaurantes. Tema de ocio. Ocio, pues ya tenemos una categoría sobre la que atacar. Vale. Vale, es decir, yo, bajo mi punto de vista, cuando quieres crear un negocio, ¿Un medio? periódico local, Ok. a vuestro nivel, por un lado, Eso no sé si es bueno o malo. por un lado hay que crear dos estrategias de negocio, bajo mi punto de vista. Ok. ¿Vale? Porque podemos vivir, y esta parte es clave, ¿no? Pensar en el negocio antes de lanzar algo. Sí. Podemos ir lo que es a la influencia, es decir, podemos hacer noticias ciertamente políticas para conseguir cierta financiación, pues ya sea de la alcaldía o a nivel provincial. Creo que es un punto clave. Sí. Entonces, a lo mejor tienes que hacer cierta cobertura de los plenos y demás, Ok, vale, aunque vale. no tenga un interés muy grande, pero a nivel de la ciudad, pues está ahí, ¿no? Yo haría, en este caso que estamos en Alicante, también noticias a nivel turístico, pues de curiosidades de Benidorm, de Santa Pola, etcétera, porque a nivel de la provincia, a nivel provincial, pues también puede interesar para distribuir y dar visibilidad a... No estoy pensando en audiencia, fijaros, ¿eh? Estoy pensando en lo que es el modelo de negocio Sí, sí. y que de un interés, pues ya podemos luego distribuirlo, Vale. hacer la estrategia de contenidos. Un ¿Qué más cositas podemos hacer? ¿Qué te gustaría? Un poco quiero captar mucho tráfico, tío. Pues mucho Pero al final, tráfico, bueno, si hablo pues- de una paella en Santa Pola, tampoco es que... Bueno, ¿Sí? Ojo, me interesa, vale. Me claro, está dando la boca. yo aquí estoy de acuerdo con Clara. Pues podemos hacer desde gastronomía, curiosidades, restaurantes. Y yo lo que haría sería hacer algo bien hecho para que el periódico de turno generalista no pudiese copiar esas noticias. Yo estoy totalmente de acuerdo con Álvaro. Hay que pensar primero de todo en el negocio, en lo que queremos hacer contenido, ¿no? Y sí que es cierto que hay toda la parte de, podríamos decir, producto que nos van a permitir hacer contenido de marca editorial. Vale. Y para crear influencia, autoridad en lo local,
pero toda la parte que nos va a traer audiencia, pues a lo mejor puede ser todo el vertical de gastronomía. Y es gastronomía, tiempo, turismo, o sea, pensando en dónde estamos. Si me dices en otro sitio, pues te diré, no, pues apuesta pues, por empresas tecnológicas a lo mejor, ¿no? Pero estamos en Alicante, entonces todo este tema, si creamos una estrategia de contenidos enfocada a, por ejemplo, en la sección de gastronomía, de los restaurantes, de hablar de ocio, de lo que se puede hacer aquí, es muy interesante porque nos puede traer mucho tráfico. Claro, yo en este caso te sumo además, por ejemplo, yo no trataría de pegar demasiados palos, sino de hacer bien las cosas. Por ejemplo, lo que has comentado de gastronomía, pues puedes hacerle desde una cobertura de aperturas de restaurantes, entrevistar a los nuevos, platos típicos de no solamente de Alicante, sino también de toda la provincia, cómo ha evolucionado, yo qué sé. Y también hay que separar qué cosas creemos que funcionan y no funcionan, ¿no? Pues las hamburgueserías no suelen funcionar. Ok, vale. O sea, ¿y de dónde saco yo todas estas ideas para los contenidos? Imaginar que tengo capacidad de redacción, ya no vamos a entrar en que, obviamente, tengo que tener una alta capacidad de redacción, más o menos. Bueno, yo creo que puedes contratar a Clara, ¿no? Efectivamente. Entonces, bueno, gracias por el pase. ¿Cómo buscaría, o sea, de dónde saco las ideas para todo esto? ¿No? Porque al final, vale, tengo que hacer cobertura de gastronomía de Santa, pero ¿de dónde saco un poco toda la chicha para el plan de contenidos? En ese sentido, yo creo que hay que hacer un análisis, un benchmark de la competencia y ver dónde hay un gap. ¿Vale? Sí, estamos empezando de cero y no estamos atados porque tenemos que hablar de X cosa. O sea, hay que ver dónde hay oportunidad, dónde no están haciendo las cosas bien la competencia y ver un poco hacia dónde apostar. También te diría que es muy importante y para mí es vital que lo tengan en cuenta todos los equipos de contenidos de redacción, trabajar con planificación y un calendario. Es decir, eso, o sea, no puedes decir, no, me he levantado hoy y hoy vamos a hablar de no sé qué. No, o vamos a hablar de lo que va a pasar mañana. No. Yo quiero saber... ¿A cuánto vista más o menos la franja temporal? Yo te diría trabajar a medio año. A mí me gustaría trabajar, pero medio año con los eventos grandes marcados en el calendario. No hace falta. Si es a nivel local, un poquito más pequeño. Pero pero por ejemplo, las fiestas locales tú ya sabes cuándo van a ser. Hogueras hay que meterlo, tío. Hogueras aquí hay que ir a fuego. Claro, o sea, yo por ejemplo... para mí, en Alicante, la fiesta más relevante, sin lugar a dudas, o sea, no hay otra, es Hogueras. Entonces... ¿Tú focalizarías mucho en Hogueras? Sí, claro, ¿tú focalizarías mucho en Hogueras? Bueno, en ese caso sería una de las cosas, sería uno de los eventos grandes que queremos meter. Pero sería un segundo, Clara. Obviamente hay que focalizar, pero puede haber eventos más pequeños que tienen igual de tráfico. Sí. Pero es utilizar el evento para hablar de otras cosas. Es decir, nosotros ¿Cómo va eso de hablar de otras cosas en ese evento? Tenemos el evento de Hogueras que es en junio. Tenemos que publicar contenido en junio, eso ya lo sabemos. Pero es que a partir de abril ya podemos pues trabajar y calentar, no sé, pues el año pasado, quién tal, o los restaurantes que vayan, las nuevas actividades, porque eso se va a anunciar, el no sé qué, el no sé cuántos, trabajar que si temas de mapas, que si temas de horarios, no sé qué. Todo esto es un tema más de, podríamos decir, evergreen, que no digo trabajar eso para tener a tráfico evergreen, sino para tener autoridad para cuando llegue el evento poder posicionar en Top Stories. Luego has comentado una cosa Alicante, pero dentro de Alicante bastantes hogueras a nivel local. O sea, y creo que son en diferentes fechas que las de Alicante, ¿no? ¿Cómo se llama el pueblo este? ¿San Juan, puede ser? Pero son las mismas. Son las mismas, vale. Pensaba que eran diferentes... Porque si son diferentes puedes geolocalizar un poco... Claro, exacto. No, pero aquí al final a lo mejor, por ejemplo, son las hogueras generales y luego hay diferentes fallas, entre comillas, o como se llame, monumentos que se queman en diferentes barrios. Entonces, aquí se quema a tal hora, aquí a tal, aquí a cual, y eso es de muy, muy, muy interés de la gente. Claro. En Castelo... A mí me interesa que flipas. Que se mola que te gusta mucho las hogueras. Está con niño pequeño. No, Luis, me refiero, en el caso de Castilla y León, por ejemplo, las fiestas son a lo largo de Castilla y León o Madrid, son a lo largo de todo el mes de agosto. Entonces puedes hacer una cobertura local de cada una de ellas con sus diferencias. Y, por ejemplo, si tiramos para Asturias, igual. El descenso del Sella, etc.
No, pero es que además todo esto, o sea, en hogueras, yo qué sé, seguro que hay algún dulce típico o alguna comida típica o alguna tradición que tal. Hay 500.000 cosas. Yo qué sé, es que incluso puedes generar una estrategia en ese sentido. Ya hemos dicho, empezar a publicar en abril más temas, podríamos decir, evergreen para generar autoridad y a partir de que te vas acercando a la fecha, pues a finales de mayo ya empiezas a aumentar tu frecuencia de publicación al respecto de este tema. Vale, por lo tanto, ya más pegado a la tendencia, más pegado a poder entrar en Discover, a generar una estrategia de, pues, come como un local en Alicante durante las hogueras, ¿qué tal? ¿Dónde tienes que ir? O sea, ya más... La coca antoñina también, es algo típico. Y estás hablando de las hogueras, pero estás hablando de otra cosa. Exacto. Qué bueno. Es que, mira, esto que has dicho es súper importante. Es decir, un evento como tal, no hay que ver. No hay que verlo como. O sea, tenemos que ver los diferentes enfoques que le podemos dar, ¿no? Es decir, tenemos las hogueras, pues podemos ver desde el precio hotelero, cómo sube, cómo baja. Es buenísimo eso. Los dulces que ha hecho Luis, los sitios, los restaurantes, o yo que sé, es que hay 1000 enfoques. Y creo que esta es la parte. No, es que ya con el ejemplo que has dado, claro, yo lo he visto claro. De ahí, o sea, escoger ese ejemplo y desgranarlo en 1000 enfoques, sí. Y te lo puedes llevar a tu cosa, ¿no? Porque ahora decía Álvaro lo de los hoteles. Ostras, pues se pueden tratar las hogueras desde el vertical de economía. O sea, es decir, no quiere decir que tengamos que hacer 10 noticias económicas relacionadas con las hogueras, pero sí podemos, pues mira, una de gastronomía hoy, otra del tiempo, otra de economía, una de política porque se ha anunciado la novedad de no sé qué, no sé cuántos. El alojamiento es súper importante en esa fecha porque viene muchísima gente de fuera, los precios se disparan, ¿vale? Con unos picos de precios muy altos, no hay disponibilidad, la gente busca hasta pisos para alquilar, o sea, es brutal. O sea, incluso gente del propio Alicante, que vive un poco en barrios de las afueras, etcétera, viene a quedarse a dormir en Alicante. O sea, es una locura, no solo la gente de fuera. Entonces, la gente de aquí tenemos competencia de gente de fuera también para... Lo que es clave, Luis, es que esta estrategia, si tú te empapas a nivel local, luego la puedes llevar a cualquier otro sitio. Mira, pensando ahora mismo, tenemos la Feria de Abril de Sevilla o la Semana Santa en Andalucía. Si tú te empapas con los dulces, las tradiciones y tal, haces temas que es que ya no son pseudo audiencias, son súper potentes y necesarios. Y eso lo relacionaría también mucho con generar producto distinto. También hablábamos de vídeos, de tal, o sea, genera un producto distinto. Dale al usuario pues tu ranking de restaurantes o tu ranking de hogueras o cómo, y es que incluso consejos de seguridad para ir a las hogueras, con los niños, con los perros en casa, es decir, es que está dando un montón de información. Siempre hay, ¿no? Es un calendario editorial en tiempo real. O sea, sí, y tienes que tener monitorizado esto y a partir de ahí, pues con el equipo de contenidos, obviamente, pues vas hilando todos los temas alrededor de uno. Sí. Yo aquí, por ejemplo, hablando de la parte de Top Stories, aunque hagas esta estrategia enfocada a Top Stories y Evergreen, también te va a dar tráfico en Discover, eso sí. Vale. Yo es lo que sí que es cierto que, hablando de, por ejemplo, de Lotería de Navidad, salgo un poco de este evento. Históricamente he visto que medios de comunicación hacían noticias desde agosto, desde septiembre, y no tiene sentido pues al final, esto es mi punto de vista, es mi opinión, pero al final estás gastando recursos de una redacción en noticias que no te van a dar tráfico y estás perdiendo un poquito de credibilidad, ¿no? Que al final, dentro del trabajo de SEO en medios, la estrategia, el resultado y demás es clave para poder seguir traccionando y haciendo cosas. Vale. Antes tenía más peso, pero yo creo que era... Estoy de acuerdo. Antes yo creo que hace un par de años o así todos pensábamos en trabajar pues la lotería de Navidad desde verano y veíamos como muchos medios ya publicaban contenidos al respecto desde que se pueden comprar los décimos. Pero bueno, sin ir más lejos, el New York Times hace 2 elecciones, o sea, empezó a hacer directos. Con la primera de Trump empezó a hacer directos en agosto. Hostia. Que explicaba un día Claudio, ¿no? Que, bueno, pues costó un poco en plan de ¿cómo vas a decir que vamos a hacer directo en agosto cuando las elecciones son en noviembre, ¿no? Sí, ahí, un segundo. Claro, ahí puede ser, por ejemplo, yo solo vi en español que se quería cubrir a nivel editorial el directo, ¿sabes? No desde audiencia. Y ahí, pues si lo hacen editorial, pues sí. Pero en ese caso, el ejemplo era un poco para posicionar, para ganar autoridad ahí, ¿no? Sí.
Claro, o sea, era un poco lo que hablabais antes, de decir, ¿no? Que también puedes crear algo de contenido evergreen primero para empezar a ganar autoridad temática y luego ya empezar a darle caña cuando llegue el evento. Yo creo que también indirectamente es importante el que tú te empapes un poco de lo que va a pasar y tal, y te vayas preparando. Luego puedes pasar lo que nos pasó a nosotros este año, que fue que se nos cayó la web en el día de la lotería. Se os cayó la web el día en la lotería. Por el tráfico, por el servidor. No, fue otro tema. Pero bueno, estuvimos con la web caída desde las 11 a las 10:30 hasta las 2. O sea, todo ¡Hostia! son cosas que pasan. Pequeño corte para informarte que si te está gustando todo lo que estás viendo y escuchando en este contenido, que sepas que justo debajo, en la descripción del vídeo y en el comentario fijado, te he dejado un enlace de acceso totalmente gratis a mi comunidad, donde todas las semanas envío estrategias y tips de SEO que aplico a todas las marcas con las que trabajamos aquí en Webpositor para mejorar sus resultados, y que si tú recibes esa información y la aplicas, probablemente también puedas mejorar los resultados tanto de tus proyectos como de los de tus clientes. Así que nada, te he dejado el enlace justo en la descripción del vídeo y en el comentario fijado, y si quieres recibir la información solo tienes que hacer clic y entrar, es totalmente gratis. Ahora sí, seguimos con el contenido. Bueno, después de esta pequeña cuña publicitaria, puedes seguir. Vale, entonces, es que claro, luego también hay que tener en cuenta que Luis y yo, por ejemplo, que somos SEOs mucho más enfocados a tema de search, lo que es más tradicional, por así decirlo, todo lo que sea... Tradicional, soy muy moderno. Todo lo que sea como adaptarse a tendencias y este tipo de cosas, para nosotros es algo nuevo porque estamos acostumbrados a optimizar estructuras, tema de arquitectura, indexación, tal, ¿no? Entonces, claro, a mí ya me va quedando claro de todo el plan de contenidos de un medio, obviamente hay que centrarse y tener muy bien calendarizados los eventos principales, ¿no? También toda la parte local. Pero si, por ejemplo, somos el periódico que estamos hablando, que es más local, Sí. ¿Cómo se llama nuestro periódico? ¿Qué más da? Wepo News. Wepo News. Vaya manera de hacer branding, ¿eh? Espectacular. Wepo News. ¿Cómo sería, por ejemplo, Exactamente igual, tío. o sea, pero la distribución de temas locales versus nacionales? Pues te la puedo cantar. Depende de ¿cuántos temas vamos a publicar al día? Wepo News. 6 al día. ¿Por qué 6? ¿Por qué 6? Pues es seis, Pero tío. porque eres limitante. ¿Más? Claro, hombre, si tienes una reacción un poquito potente, Ya, pero ¿cuántos vosotros bueno, son los expertos? bueno, ¿Cuánto es lo recomendable? ¿puedo proceder? Siempre te pregunto, ¿eh? Claro, es que no sé si va a arrancar, porque como no la veo en aquí... como El ojo vago, el ojo vago. Estoy inclinado, no sé si va a querer decir algo. Pues una delegación suele tener mínimo entre 5 o 6 personas. Vale. ¿Vale? Ok. Si una persona hace mínimo 3 temas, mínimo, o, bueno, digamos, ponemos 3, pues son 20 temas al día. Pues hay una cobertura de temas más hard, pues que son 4 o 5 temas, pues el resto, los otros 10 temas, pues pueden ser enfocados a audiencias. Vale. No audiencias, sino a interés general de la sociedad. Está bien, el eufemismo está bien, te lo van a comprar en la Gracias. redacción, no sé, pero bueno, yo te diría que, o sea, en los medios ahora mismo hay dos modelos un poco. Ok. En mi forma de ver, y a mí me gusta trabajar así, es que los redactores que trabajan en los medios, los periodistas, deben tener formación de SEO, deben entender de SEO, Vale. de la estrategia, el porqué de las cosas, y a mí me gusta que sepan por qué estamos titulando así y cuáles son los factores, por ejemplo, de Top Stories, de Google Discover, etcétera. Y después hay otro modelo, que es externalizar todo el contenido de audiencias, Discover o interés general de la ciudadanía, lo que hayas que... Pues no, yo aquí no, ¿eh? Espera, que quiero preguntar Que- una cosa antes, lo que de hay- externalizar el contenido. Sí, Sí. yo es que aquí no estoy de acuerdo porque... Pero un momento, ¿qué es externalizar el que contenido? te lo haga una empresa externa. Ah, sí. Externalizar ¿Pero porque ese necesitan chip- más recursos o por qué? Pero yo no estoy de Porque acuerdo en ese eso. músculo no lo tienes en casa y vale. también O sí, o sí, Claro. bueno, Pero si no- o no, si no Ya, lo pero si no, lo tendrás que externalizas, externalizar. No, pero es que el... que a veces es El- uno, te espera, cuento- sí, déjame perdón. acabar. A veces es más barato o son temas que no quiere hacer la redacción interna. Vale. Pero, vale, entonces aquí yo te veo el problema. Es decir, si nuestros mejores redactores no están haciendo el mejor contenido, el contenido que va a tener mayor alcance lo van a hacer personas que no están en el territorio ni están especializadas. Bueno, es que esto es una... Y no lo digas así porque se está haciendo en todos los sitios. No, De todas formas tengo que en decir una español cosa. no, ¿eh? De todas formas tengo que decir una cosa. Cogiendo tus palabras te haría igual, porque total el autor no tiene nada que ver en Discover, ¿no? No, efectivamente. Yo estoy totalmente en contra de la externalización de redactores. ¿Por qué? Porque cuando un redactor está internamente metido en nuestros procesos, le podemos formar de pe a pa, sabemos que vamos a tener una continuidad a largo plazo y que ese redactor va a tener una especialización, en este caso local, sobre Alicante.
Y esto, una persona que está en otro país o en otra ciudad no tiene especialización, y cuando no tienes este conocimiento, al final son noticias que nos puede replicar cualquier competidor. Ya, pero te las lleva a tu terreno. Es decir, yo puedo contratar gente externa que esté en Alicante. Sí, pero normal. Y que sean periodistas. Pero y no- que sean buenos. Sí. Y que tengan conocimiento de las hogueras. Pero no es lo mismo porque, Luis, cuando tú contratas, es decir, estas personas que tú vayas a contratar, no vas a estar en su flujo de trabajo del día a día. Y yo te lo digo por mi experiencia. He trabajado en otro periódico con empresas externas y ni tiene ni la misma implicación, ni los temas tienen la misma calidad, ni demás. Y estás pagando un poco al peso los temas. Yo no estoy de acuerdo, tío. Ya, Luis, pero tú Eso has es como trabajado en decirme, he medios. trabajado con 3 agencias de SEO y ninguna me ha funcionado. Pues no funciona ninguna. Luis, No pero tiene- es no- que... no tiene- Ya, pero Yo Luis, creo que puede funcionar siempre y cuando esta gente no te haga el core de tu producto. Es decir, Pero es que que esto no pasa. trabaje las breaking news, que no. Claro. Tú tienes, o sea, yo soy partidaria de lo que dice Álvaro, de tenerlo interno y de formar a los redactores Ya, y pero de si que no tienes entiendan. recursos. Pero si no tienes recursos y afuera te va a costar menos, que pueden tener especialización, pueden estoy de tener acuerdo. conocimiento. Vale, No es- pero no es- podemos Luis- poner un supuesto porque Luis, déjame hablarte, por favor. Ya, pero podemos poner un supuesto, Álvaro. No, es que entiendo el punto, pero tú estás hablando desde un punto de vista que tienes unos recursos muy grandes y nosotros estamos Pero es que hablando desde un estamos- punto de vista tú ves que tengo que hacer contenidos ahí, pero aún no tengo los recursos necesarios. Ya, ¿Puedo externalizar algo? Pero Luis, que tú qué necesitas, es decir, vamos a ver, si nos ponemos en el caso de Alicante, que con 8 noticias diarias podemos hacer tráfico de la leche, es que a lo mejor con un redactor fichado lo puedes hacer. Es que ¿por qué lo vas a externalizar cuando le puedes formar y todo? Si hablamos de un medio de comunicación grande, cualquiera generalista, es que no tiene sentido que el 90% de tus nóminas ni están haciendo suscripciones ni están haciendo audiencia. Esta es la realidad que pasa en los medios. O sea, que para ti la putada de externalizar contenido es que la calidad va a ser baja. Obvio. En general, a nivel tanto operativo como... Y luego, sobre todo, porque tú cómo vas a controlar que para mí es la clave del éxito, cómo vas a controlar el aprendizaje de una agencia de contenidos que va rotando los redactores constantemente. O porque yo voy a dar Bueno, todo... es que eso es otra. O sea, nadie ha dicho que deban ser rotativos. Sí, pero pasa. Esto son pasas. Si al final son redactores que cobran poco dinero porque... Incluso yo os voy a decir, y subo la apuesta. Te gusta subir apuestas, las ¿verdad? agencias de contenidos no salen tan baratas. Externalizar contenidos no salen muchas veces más barato que contratar. O sea, porque estás pagando por noticias al peso que cada vez cuestan más y que las están vomitando muy rápido posible. Yo no lo sé. Claro, entonces... A mí me gustaría separar entre dos términos, noticias y artículos. Una cosa son noticias, que creo que esas Vale. están pegadas a la actualidad, breaking news, y deben ser redactadas por los redactores expertise de cada temática y sección del periódico. Y después están los artículos, porque estábamos hablando básicamente de Discover, ¿vale? Por lo tanto, sí deben estar pegadas a la actualidad, pero no son noticias. Sí, claro, pero al final yo lo que entiendo, o sea, cuando una estrategia de medios, como estoy haciendo ahora mismo en español, para mí es lo mismo. O sea, yo tengo un equipo que es de última hora, que está bajo mi cargo. Entonces, yo lo que no puedo es delegar mi calidad en un externo que yo no puedo comprobar solamente por vomitar noticias al peso. Vale, pero tu equipo te está haciendo noticias de volumen, noticias de Discover. Mi equipo hace de todo. Porque tengo varios equipos. Entonces, hay uno de ellos que está más especializado en hacer volumen, que tampoco es volumen, es que es enfocar tráfico. Y hay otro que está más enfocado a hacer actualidad, pero yo es que eso no puedo externalizar porque... No, claro, es que esto no lo puedes externalizar, pero tú tienes muchos recursos en ese sentido. Exacto. Porque es que si no, solo harías actualidad porque los quieres tener en casa o lo contratarías externamente. El problema no reside aquí, claro. El problema reside en que los medios de comunicación ahora mismo no están dando prioridad, esta es la realidad, no están dando prioridad a los equipos de audiencia y no les dan recursos. Por eso llegan estas cosas. Bueno, eso ha pasado siempre, pero depende de cómo juegues ahí, porque yo he trabajado en varias redacciones y sí que cuesta mucho pico pala. Primero explicar a los redactores la importancia del SEO. Ya. Y después también a los despachos, ¿no? Pero si consigues esa confianza y obviamente pues eso se consigue con datos, con trabajo, tal y cual, con formación, que Vale. lo que me gusta trabajar a mí es cuando entras en una redacción, pues detectar esos aliados, por ejemplo, pues voy a poner de ejemplo, pues algún redactor pues más joven que se dedica, pues estoy pensando en la sección de gastronomía y tiene ese gusanillo por los datos, que quiere que sus artículos tal, entonces tú empiezas a trabajar estrategia con ese aliado,
porque Ya. es tu aliado. Claro. Entonces, el de la otra sección dice, ¿cómo están consiguiendo estas páginas Sí. vistas de este redactor? Claro, pero es que esto es la realidad que está pasando y es un punto totalmente incorrecto, porque cuando tú entras en una empresa, en un periódico, ya hablo el ideal, el cambio ha de ir de arriba hacia abajo. No puede ser de nosotros desde abajo, cogiendo hormiguitas, a ver si logramos impregnar arriba. No, pero es que este cambio viene soportado por la autoridad que te dan los de arriba que te contratan. Efectivamente, es que ahí radica todo. Es decir, se puede hacer una estrategia Externalizada. de audiencias Ya. desde abajo. Pues bajo mi punto de vista, si no tienes apoyos de arriba, siempre serás Exacto. un mierdecilla. Bueno, es que de hecho en la clase de SEO en medios de opositar hay precisamente un apartado, ¿no? Que es cómo explicar y cómo hacemos el SEO en medios. O sea, tiene que ser entendido por todas las áreas, todos los departamentos. Qué interesante, ok. Si a ti no puedes conseguir esa visibilidad o esa credibilidad de Claro. la dirección, no Es puedes que- accionar nada porque no tienes esa autoridad Ya. a la redacción. Claro, es que aquí radica el problema histórico de los medios en España y en todo el mundo. Que no sé, los equipos SEO pues se consideran como una cosa aparte que hacen para salvarnos los muebles. Ya. Y este es el error. O sea, A día de hoy yo creo que ya no lo es. Lo sigue siendo, sí. Ya, pero a nivel de negocio debería no serlo. No debería serlo, estoy de acuerdo, pero es la realidad que hay, que es un poco lo que hablaba con Clara. El escenario idóneo sería pues, que una persona pues, con conocimientos periodísticos, que respetase mucho lo que es el periodismo, estuviese la parte de negocio y de ahí impregnas toda la empresa. Porque al final, bajo mi punto de vista, el SEO, o sea, nuestro trabajo es tener influencia y conseguir hacer la marca más grande con nuestros conocimientos y siempre con mano izquierda. La realidad en la que nos encontramos es que hay mucho ego, que son departamentos que, pues como pasa en la parte que hemos hablado de Discover, que falta comunicación interna entre equipos de redes, de SEO, redacción, y esta es la realidad. Y es un problema de Ya. tal magnitud. Pero es que para mí el SEO en medios ya ha dejado hace tiempo de ser solamente SEO. Estoy de acuerdo. Porque, de hecho, en los cargos son audiencias o producto. Yo Ya, estaba haciendo producto también, ¿no? O sea, tienes que entender el SEO como una estrategia global en un medio. Vale. No solamente está enfocado al tráfico y al posicionamiento. Tienes que, obviamente, pues a mi Sí. modo de ver, en las redacciones en las que he trabajado yo también, el SEO es como el punto de inflexión o el punto donde vira todo, ¿no? Donde se soporta todo, tanto la redacción como puede ser la estrategia incluso comercial, porque tienes que estar en contacto con branded. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Tienes que entender de negocio. Sí. Es que es un mundo clave. Entonces, al final, y tú lo ves, yo lo puedo ver en los perfiles de SEO. Cuando tú ves que el director del equipo se está yendo mucho por la parte técnica, es que no está impactando, Ya. porque al final nuestro trabajo, una posición como la de Clara o la mía, es ser el pegamento de muchos equipos Ya. y ser lo más transparente posible, o sea, no tener miedo a compartir información, tus procesos. Hay una cosa que es un error que debido al día a día de los medios, que es de 24 horas, no se suele guardar los datos, o sea, escribir, ¿cómo se llama? Documentar las cosas. Y es un punto esencial, ¿sabes? Para Sí. la transparencia es que es clave en toda la vida. A nivel de metodología documental. Sí. Como una A mí- relación, como Sí, con la sí. pareja. Estoy súper de acuerdo que se deben documentar las cosas, porque es que si no, o terminas una estrategia, por ejemplo, Ya. de la lotería o tal, Sí. ostras, analízala. ¿Qué Ya. te ha funcionado? ¿Qué no? O sea, ¿qué Sí. podíamos haber publicado antes o qué no, no? Sí. Y tienes que documentarlo todo, como también dar herramientas, porque, por ejemplo, a mí me gusta mucho trabajar y entender el CMS, cómo funciona de cada redacción, y ofrecer una guía que a mí me gusta trabajarla pues, con Google Drive, por ejemplo, y explicarles a los redactores pues los 4 tipos de titulares que tenemos, es decir, el Open Graph, el titular de la home, donde puedes meter un titular más literario si quieres, Ok. pero dentro méteme la keyword, y en el Open Graph méteme no sé qué. Y los links, vale, en el primer párrafo no vamos a enlazar nada. Sí. Vamos a meter a los links tal, negritas. unas directrices de Exacto. redacción y de- Y ok. preparar un manual de Sí, qué instrucciones para Total. la redacción. O sea, la documentación es fundamental en este sentido para que todos los redactores trabajen Entre equipos también. en la misma línea, entre equipos, y cada Exacto. persona que entre nueva no haya que explicarle todo, sino que ya lo tenga documentado y puede inspirarse en el de al lado También. también. Vale, entonces hemos hablado, que nos hemos desviado un poco de la parte de lo de externo, no, que está perfecto, de que
igual externalizar la redacción. Aquí hay diferentes puntos de vista, ¿vale? Ya hemos visto ambos prismas. Entonces, hacerlo con inteligencia artificial, ¿cómo lo veis? Yo creo que se puede hacer con la IA. O sea, la IA es interesante como un flujo de trabajo. ¿En español redactáis con inteligencia artificial, No, Álvaro? pero usamos... ¿Seguro? Sí, seguro. ¿Lo cito? Sí, ahorita. Lo que sí que usamos, por ejemplo, la IA es como... dentro, o sea, es decir, fijaros qué importante es esto. Si tú piensas en escribir una noticia o algo en la IA, Vale. no deja de ser una hormiguita que no cambia el flujo de trabajo del proceso del periódico. Entonces, para mí lo importante es añadir flujos de trabajo en el día a día de los redactores o incluso nuestros Sí. que faciliten sus tareas. Ya. La productividad es la clave. Vale. Estoy Bien. de acuerdo. O sea, coger ideas. Yo creo que también estamos en una crisis temática después del COVID. Ha habido, o sea... Sistemática, me gusta. Cataclismo. Sí, o sea, bueno, a nivel de consumidor se llama news avoidance o news fatigue, ¿no? Estamos un poco evitando las noticias desde pospandemia, ¿vale? Pero es que a nivel de redactores y de periodistas también ya no sabemos de qué hablar, qué más generar contenido. Ya. Eso es una cosa que me gustaría también decir y mencionar, que el otro día también leía un artículo y decíamos, estamos publicando demasiado contenido. O sea, es que a lo mejor estamos desaprovechando contenido. ¿Cómo puede ser que publiquemos un contenido que no es de actualidad y no está Ya. caducado y ya al mediodía ya haya salido de la home, de portada? Ya. O sea, es decir, ¿por qué estamos publicando? O sea, que estamos generando demasiado contenido. Vamos Sí. a aprovecharlo. Esto que dices, Clara, es por una razón, porque al final los redactores se piensan que son usuarios, pero no. Y el redactor va a la home 28 veces al día, pero un usuario a lo mejor no va una vez al día. Ya, sí, total. Quizás acudes más pues, durante un partido del Barça o del Madrid, que vas a ver el resultado, Ya. pero si no, no accedes. Y los redactores piensan que lo que ellos visitan es lo que visitan los... Ya, las bestias buenas. Exacto. Sí. Claro, la web de Web7 la voy 28 veces. O sea, ¿y queréis que si, por ejemplo, nos ponemos a montar en nuestro periódico todo el contenido con inteligencia artificial? ¿Tenemos capacidad, o sea, podría ir bien el periódico? Yo te digo que sí. Podría ir, a lo mejor sí. Si Yo es no soy local. partidaria. Pero aunque sea un poco el boilerplate Pero tú del ten contenido. en cuenta que al boilerplate de la final, noticia. O si tú sea- haces un proyecto, o sea, tienes que tener una mentalidad a largo plazo. De decir, Sí, hostia, sí, vamos a montar sí, sí. una bestia para... A largo plazo con IA. Yo es que creo que en el tema de redacción, lo que te puede aportar la IA es lo que antiguamente aportaba un redactor que tú contratabas externamente. Sí, totalmente. Sí, pero es que- Insisto. Exacto, estoy de acuerdo. Exacto. Insisto, ¿qué hacía un redactor externo? Pues oye, sabe redactar, tiene muchísimas nociones de periodismo, de investigación, de nutrirse de ese contenido y luego de redacción. ¿Qué ocurre? Que tú no eres experto en ese tema, no eres experto, investigas sobre ese tema, sabes sintetizar bien y separar la paja de lo realmente útil. A veces te comes cosas que son mentira, ¿vale? Y a partir de ahí redactas. Es que la IA ya tiene toda esa información. Sí. ¿Vale? A lo mejor no de actualidad, porque tendrías que buscarla por internet, etcétera, pero sí que bueno, puedes llegar a hacer procesos sí. en los cuales la IA te presente información de actualidad, te haga con un cierto entrenamiento, con un GPT personalizado, un mínimo de redacción que tú tengas que supervisar, con lo cual, donde antes hacías 4, O sea, ahora haces 10. Es totalmente cierto. Además que Si eso no se está usando, es una locura. efectivamente, la tarea de documentación antigua, esto te lo hace a la perfección, o casi a la perfección. Y más rápido. Sí. Pero ya no solamente eso, chicos. O sea, Y insisto, una cosa más, incluso la documentación. que va de trista, LDV, joder. Espera, incluso la documentación que ha comentado Clara, eso se le puede meter y decirle, en base a esta documentación, genérame el primer briefing, o no el briefing, sino Sí. el primer estilo de Sí. contenido para que luego yo lo supervise, lo modifique, etcétera, etcétera. Sí. Bueno, Luis, lo que te quería decir es que, por ejemplo, hay muchos medios de comunicación, te diría el 90%, y que siguen escribiendo con faltas de ortografía. Pues esto ahora con la IA lo solucionas. Claro. Y medios en catalán, catalán castellano igual. Ahora sí está demasiado bien escrito, es que lo ha escrito la IA. La IA. Sí. Pero ¿tenéis conocimiento de medios que usen bastante IA en general para redacción de artículos? Para coger ideas y tal, sí, pero a mí no me gusta. O sea, base de redacción, lo que decía Luis. O sea, coger ideas Sí, sí, o para todo el contexto, boilerplate lo tal, que sí, sea, sí, sí. pero... Redacción pura, ¿no? Vosotros en vuestro día a día, ¿cómo integráis la inteligencia artificial en los medios de comunicación? Porque Pues- supongo que, pues como habéis mira, dicho, habrá 1000 formas de Yo integrarla. la integro mucho, yo tengo muchas reuniones de estrategia y un método fácil, por ejemplo, es resumirme las reuniones de las videollamadas. Ok. Me las grabo y todas resumidas y al final
es la única manera de que ellos también memoricen y yo también. Ya. Y eso, por ejemplo, fíjate, es un proceso, pero es increíble. Yo creo que hablando de esto, o sea, yo también lo uso así y es un poco más en el día a día, ¿no? Pero si lo llevamos al periodismo, ahora mismo hay dos maneras de poder integrar la IA. Una, desde la parte que creo que es la que todos estamos pensando y es como la que estamos más aprovechando aquí en España, es generar contenido para generar páginas vistas. Vamos a volumen, vamos a crear contenido. Pero si nos fijamos y salimos de aquí y nos vamos a Estados Unidos, por ejemplo, ¿qué se están creando allí? Perfiles de responsables de IA o de gestores o directores de IA. ¿Por qué? Pero no están accionando nada, están pensando. Están pensando cómo deberían, tanto a nivel ético como a nivel de uso de cómo se puede transcribir una entrevista de forma más fácil para que el periodista pueda hacer tareas de más valor. Ya. Son dos maneras distintas de aplicar la IA en el español lo periodismo. tenemos. Y la verdad que se nota porque al final tienes solamente pensando pues, cómo añadir nuevos procesos a los flujos de trabajo del día a día. Total. Pero que te van desde las videollamadas, te va desde la organización interna, resúmenes de las noticias, que esto algún medio lo ha incorporado, traducciones. Yo te digo, es que tenemos que darnos en la creación de textos y imágenes, es como de que la punta del iceberg. Y realmente puedo mencionar un ejemplo y es que, por ejemplo, yo estoy trabajando con AMI, que es una asociación de medios en Cataluña que tiene más de 600 medios locales y dices, no tienen recursos para a lo mejor introducir la IA. Claro. Talento, conocimiento, ¿no? Sí. Pero estamos trabajando, por ejemplo, con un externo tecnológico para desarrollar un producto e introducirlo en los distintos medios de transcripción de texto, de vídeo a texto, transcripción de entrevistas que te lo escribe por colores según quien habla, te hace crónicas en base a tu lenguaje, o sea, todo esto, y les estás ofreciendo a los medios la posibilidad de tener ese trabajo previo, un poco de borrador, ¿no? Para poder ir más rápido, que a lo mejor serían cosas que noticias que a lo mejor no cubrirían, ¿no? Ahora recuerdo un ejemplo de Estados Unidos, uno que se llama Baltimore Times, que creaba imágenes con IA, es un medio súper local de allí, que creaba imágenes y texto en base a la IA, y serían temas que nunca hubieran publicado porque no tenían recursos. Es decir, están multiplicando su capacidad de producción en ese sentido también. Sí. Qué bueno. Vale, y siguiendo con el tema de IA, ¿cómo creéis que va a evolucionar el tema de los medios con los nuevos buscadores con inteligencia artificial? Esta es una buena pregunta. Aquí en España dependemos mucho de Discover, sobre todo en Android. El día que la pantalla -1 deje de existir, veremos. Va a ser un cambio. Es que los porcentajes son brutales. Veremos. Hemos de decir que vamos a sacar primero el podcast de Discover, ¿no? Porque para no tener que hablar de cosas de Discover aquí. Por supuesto. Vale, entonces también si queréis saber un poco de cuando mencionamos de Discover de qué estamos hablando y tal, no sé para qué van a mirar. Os vais a ver el podcast de Discover que estará aquí enlazado. ¡Ay! Sí, está quedando bien aquí. Para que lo veáis, ¿vale? Entonces puedes continuar, perdón. Perfecto. Vale, entonces sí que la IA, pues. O sea, los buscadores. Sí, perdón, la IA en buscadores, quieres decir, ¿no? Sí. Los buscadores con IA o chat. O sea, Al final ahora sigue un poco de los módulos que tenemos en Search, pero es que yo creo. ¿Has usado Perplexity alguna vez? Todavía no. Vale. No la uso en el día a día, sobre todo uso A mí me gusta Gemini mucho Perplexity. Sí. Uso Gemini y ChatGPT. Vale. Porque al final estos son buscadores y claro, al final no acabas entrando nunca en los sitios. Entonces, si me interesas pues saber un poco cómo es vuestra perspectiva para... Esto mira, comentaba el director del periódico, que usa bastante la IA, que él cree, claro, que él tiene el miedo de lo que va a pasar y tiene razón, porque es que ahora ya no haces consultas prácticamente a Google. Claro, sí. Es que Bueno, no estoy de acuerdo. Hablo en mi caso, no estoy generando toda la sociedad, ¿eh? En mi caso. Claro, pero es que estamos sesgados porque también es cierto que los periodistas estamos mucho en X y después miras los datos y hay un 1%. Pero tienes toda la razón en esto. Pero tienes toda la razón, pero al final el estar preparado a lo que puede pasar, pues te ayuda a prevenir determinados escenarios, ¿no? ¿Cuánto tiempo va a ser el periodo? A lo mejor son 10 años, a lo mejor son 6.
pero sí que es cierto que el tráfico search... O sea, en plan, por ejemplo, yo creo que para el contenido evergreen Sí. estamos bastante out en general. Para tema, o sea, al final, pues yo qué sé, yo ahora directamente, o sea, sí es verdad que estamos muy sesgados, porque luego lo que dice Clara, que luego ahora es como con ChatGPT, luego hay mucha gente que no lo use, que te dice, ¿sabes qué puede que te da ideas ChatGPT? Y tú, ¡Wow! tío, no me había dado cuenta. ¿Sabes? O sea, entonces sí es verdad que estamos muy sesgados, pero, o sea, hoy en día, para la mayoría, al menos yo, de consultas informativas e informacionales, dime los beneficios y te basas en evidencias científicas de... el otro día busqué el ácido fúlvico, que es un antioxidante. ¿Cómo está de fitness, Estás tú que me meto en Google y busco ácido fúlvico beneficios, se lo doy a Perplexity. Yo lo que noto es que el buscador, como tal, ha perdido mucha calidad. Sí, sí. Es la Exacto. sensación que tengo. Es que a veces hay cosas que dices, es que no lo encuentro, no lo voy a encontrar en Google. Sí. Pero es que quiero meter un dato ahí, y es Sí. el otro día estaba leyendo también un artículo bastante actualizado que decía que estamos pensando en que vamos a perder los clics y tal, pero es que ya el 58% de los clics que había hasta ahora ya no daban ningún clic, es decir, Sí. o te ibas a hacer cero otra clics. búsqueda Ok, sí. o eran ya 0 clics Qué bueno. porque ya te lo resuelve, por lo Ya. tanto no todo es IA y no todo es los buscadores. sí, sí. Y meto una variable aquí importante para España y para la Unión Europea, y es que todavía no están aplicadas las AI overviews aquí, por supuesto, en la Unión Europea por temas legales, por temas de regulación, porque pues parece que no está muy clara la regulación y nadie, ni Perplexity ni Google, se quiere un Sí. poco avanzar a aplicar algo que les puede abrir pues otro juicio porque Ya, 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 tienen ya. demasiados, Otro ¿no? más, Pero sí. por ejemplo lo estamos viendo en Reino Unido, que eso sí ya está aplicado allí, ¿no? También. Y los temas de Evergreen está claro que vamos a perder, pues es que yo me voy a Perplexity y yo lo uso de una manera más documental, más como decías tú, ¿no? Sí. Pero por ejemplo a Gemini a mí no me termina de, Sí, le y falta ChatGPT defender. es mucho más conversacional. Y yo ahora mismo estoy probando otra también que no sé si os suena, se llama ProRata. No. ProRata.ai me gusta mucho porque, bueno, es del creador es de Bill Gross, que es una startup, Ok. y Bill Gross es, se le dice como el padre de la publicidad por clics de Google. Ok. Entonces, ha creado, está en beta, ha creado este motor conversacional que quiere dar voz a creadores, a artistas, poetas incluso y demás. ¿Y qué hace? Meter mucho más, de forma mucho más, con mucha más visibilidad, todos los enlaces a los publishers y te mete Ok. el porcentaje que usa de cada fuente para gestionar y para darte está muy esa bien, sí. Y a mí me gusta mucho, lo único que todavía tiene muy pocos medios. Ya. Y después hay toda esta parte que nos abre a cómo van a remunerar los motores Eso conversacionales a los Que publishers. se va a pasar. Perplexity tiene un programa para publishers. OpenAI está cerrando acuerdos, pero ¿qué pasa? Que en España solo ha cerrado con Prisa. Ya. ¿Vale? Perplexity, Entonces, Perplexity. OpenAI. Y Perplexity también, que no sé si era. Sí, creo que es el Perplexity país de está quién es. A3 ¿El país de Media. quién es? Grupo A Prisa. Prisa. Prisa, pues Sí. en Perplexity también tiene acuerdo con ellos. Fueron los primeros y entonces, claro, para usar su contenido está un poco sesgado, Exacto, ¿no? y de hecho, si tú vas y le preguntas algo a OpenAI, que te va a responder con Cadena Ser, Prisa, Ya, Diario A, sí, tal. espectacular. Pero Hasta que no Perplexity también, encuentra, hasta que no encuentra la respuesta. Muy abierto que en no la diversidad temática, se política. abre. Es como, si estamos pensando, es como si solo fuéramos al kiosco y encontráramos un periódico. Exacto. ¿Sabes? Sí, es heavy, heavy. Y después todos los partners y los programas, por ejemplo, Perplexity y demás, pues dice que sí que paga, pero Perplexity, por ejemplo, es un revenue share, ¿vale? Que realmente no, o sea, tiene que haber publicidad de por medio para que te Ya, paguen, pero claro. la información la está usando igual. Es que, pero y la movida está que aún así, o sea, aunque te paguen algo, joder, te sacas tú mucha pasta cuando el tráfico te entra a ti en la web. O sea, Exacto. es que es heavy. O sea, es que Aquí- parece. Es aquí- que, pero de todas formas, aquí el tema, y lo habéis sido muy precisos comentándolo, es búsquedas informativas. sí. Sí. Las transaccionales yo no creo que se hayan visto tan afectadas como las búsquedas informativas. Las búsquedas informativas sí que es cierto que, y es normal que esto pase, que había un segmento de usuarios, ¿vale? Incluso nosotros pertenecemos a otro de esos segmentos que acudíamos a Google para obtener respuestas y pinchar clics y seguir buscando, porque no teníamos una alternativa que nos estructurara mucho mejor ese contenido y de forma más cómoda. Ahora las hay esas alternativas, con lo cual no es que esté sustituyendo.
es que tú no estabas satisfecho con lo que Google te estaba proporcionando. Exacto. Con lo cual yo no creo que sea algo que sustituya, sino algo que era necesario y algo que complementa, porque las búsquedas transaccionales siguen estando en Google. Luis, Sí, pero- lo que hay cierto que es el modelo de negocio está cambiando. Total, Entonces, total. Pero un segundo, perdona, Luis. Los medios que no se adapten rápido tendrán que dejar de existir, porque lo que se puede hacer es lo que pasa en España, que están subvencionados muchos de ellos. Entonces, te vas a meter en otro jardín. me voy a meter en otro jardín, sí. Joder. Sí, Luego entonces- no me vas a cortar todo esto, ¿eh? No, no hace falta. Entonces, por ejemplo, ahora que este año van a regar, el Pedro Sánchez va a regar de subvenciones, pues ya sabéis todas por el mismo lado que van. Pero bueno, al fin y al cabo, tú, un medio, al final tienes que diversificar el negocio. Y eso, obviamente, las noticias ya no puede ser tu única vía. Entonces, ahora muchos medios de comunicación pues están haciendo, en el caso del español, pues tenemos una productora de vídeos que hacemos para Netflix, para Amazon, tenemos un máster, hacemos eventos. Eventos. La diversificación es la clave. Es decir, y obviamente, si tú eres un medio de comunicación que venía con unos costes fijos súper elevados, al igual que unos ingresos muy elevados del papel, hay medios que no se están adaptando a eso en 2025 y que priorizan todavía el papel. Esta es la realidad. Tenemos que, con nuestro periódico local, tío. El Claro, periódico papel, claro, olvídate. Eventos. claro. Entonces, y este es el problema que tiene el periodismo hoy en día. Entonces, la solución para un periódico que aún prioriza el papel, que tiene unos gastos fijos elevados y que ya no tiene esos ingresos elevados del papel porque cada vez está bajando más, ¿qué es? ¿Sustituir a gente? ¿Cuál es? Cuál, Pregunto, no lo sé, yo no trabajo. Tú eres experto en negocio. ¿Qué harías? Te estoy preguntando. Os estoy preguntando a los dos. Al ¿Vas a final- sustituir a todos los consultores de Webpositor por agentes de IA? No, no, esa no es la pregunta. La pregunta es clara. Cogiéndome a vuestra respuesta. O sea, yo voy a meterme en vareda ya que estoy. Es decir, Clara no dice nada. Clara Estoy esperando. Está expectante. La burraquicel, bro, de me cargaba todo. A ver por dónde nos sale. no, yo soy full magic. Quiere decir, han engañado durante muchos años diciendo que la suscripción pues iba a igualar a lo que es las páginas vistas y el ingreso publicitario. Y la suscripción en todos los países donde está parada, bajo mi punto de vista. ¿Está? Parada. Está en España hay precios de derribo. Cada mes es un euro más barato. Eso puede aguantar la suscripción en España. Y luego, aparte, que yo estoy a favor de la suscripción, ¿eh? No me malinterpretéis. O sea, lo que sí que es cierto, la suscripción no puede bloquear un periódico y que todo el flujo de trabajo del periódico vaya a la suscripción. Porque no es rentable. Ya. Entonces, ¿la suscripción es complementaria? Sí, pero en ningún momento va a ser sustitutivo a... Está en jaque el modelo de negocio de los Yo creo que la suscripción, bueno, el boom de la suscripción llegó en 2021, post pandemia, porque todos los equipos estaban en casa y desarrollaron los muros de pago, todos los equipos tecnológicos. Y entonces el 2021 fue el año de lanzamiento de todos los muros de pago en España. Pero sí que es cierto que, y yo ya lo pensaba en ese momento, pero pensé, ostras, pues está funcionando. Claro, está funcionando al inicio. Pero el tipo de audiencia que tenemos aquí, estamos acostumbrados a la información gratuita. En otros sitios, Estados Unidos, Reino Unido, o sea, el The Guardian, hay gente que apoya, o sea, al periódico, es decir, paga. Y no paga por los contenidos, paga porque cree en el periodismo que hace el The Guardian, ¿no? Son miembros, es decir, hay otra perspectiva, otra visión. Vale. Y para mí la suscripción aquí, bueno, es un punto más, pero no debe ser. A mí la gran apuesta para los medios ahora es, sí, obviamente, audiencia, SEO y demás, Discover, pero... diversificar, Sí, eventos de nicho, es decir, crea tu comunidad. Bueno, el último proyecto que creé antes de cambiar de trabajo también, desarrollo con Google, un poco creando un nicho de empresarios, directivos que querían aplicar la IA en su día a día. Pues les creamos una newsletter enfocada a darles tips, no solamente herramientas, sino a explicarles cómo funcionaba la regulación, crear eventos para que hagan networking, es decir, todo esto alrededor de crear esa comunidad que consideres que te pague, fidelizar, y esa audiencia de calidad que tiene caché para participar Fíjate, ahí. qué curioso de esto, que dos personas que trabajan de SEO, medios, están apostando por la influencia. Sí. La tener influencia. Y esto es curiosamente el cambio que está pasando en el sector y que yo creo que cualquier profesional de medios que quiera llegar a tener un impacto en negocio debe ir por aquí. Entender todo lo que está pasando, pues para algunas veces ceder en unas y en otras apretar en otras y apostar
en el apoyo a los compañeros, por ejemplo, el tema de Publi Brand Content, hostia, pues a lo mejor tienes que volcarte ahí. No solamente es hacer páginas vistas con la noticia de Discover, pero... No, hacer una estrategia coordinada. Sí. Claro, porque influyes en más sitios y ayudas al periódico en su modelo de negocio. No la hormiguita del tráfico. Y, por ejemplo, el máster que tenéis, o sea, tenerte a ti de profe en el máster del español, ostras, pues, o sea, es una puerta... Es una apuesta, ¿no? En ese sentido de marca editorial grande, potente. Captar talento. Sí, claro. También. Pero ¿sabes cuál es el problema de ese máster? Que solo tiene a Mazariegos. El máster de Webpositor tiene a Clara y a Álvaro. ¿Sí o no? ¿Sí o no? No puedo competir contra ahí. Bueno, entonces ya hemos visto que los modelos de negocio de los medios están cambiando un poco, ¿no? Hay que empezar a pivotar a todo lo que acabáis de hablar. Y ya por último, volviendo un poco al SEO, ¿vale? Sí me gustaría tocar algunos requerimientos mínimos, tanto de un pelín de SEO técnico y de arquitectura, ¿vale? Estuvimos hablando en el estuvimos hablando en el podcast de Discover sobre muchas cosas de esto. Entonces, si lo quieres ver, pues te vas y lo ves, ¿vale? Entonces, la idea un poco que me gustaría tratar es qué mínimos de arquitectura hay que tener. Porque, por ejemplo, y os pongo un ejemplo ya para daros pie a esto, es que en el SEO Evergreen, generalmente, todo el tema de las tags y esto nos las cargamos pues en los blogs la mayoría de las veces, pero sí es verdad que en medios es muy típico que cuando buscas información sobre Cristiano Ronaldo, Messi, están todos los periódicos con la tag del futbolista, por ejemplo. Entonces, ¿me queréis iluminar un poco con esa parte? ¿Tiro? Tira, porque el tema de las tags... Vale, pues voy. Tags, puedes centrarte las tags solamente si quieres. No, me meto bien. Tema de las secciones, pues es exactamente igual que un e-commerce. Es decir, hay que tratar que las noticias estén a un link o a dos links que estén enlazadas. Okay. Ahí no veo diferencia alguna, ¿vale? Entonces, hay veces que sí que es cierto que está la parte teórica y luego la realidad, la práctica. Y si acortar las subcarpetas, etcétera, bueno... Ahí exactamente no sabría decirte. O sea, en la sintaxis de URL no afecta para nada. El posicionamiento simplemente es algo para medir. Exacto. Y por ejemplo, en las noticias antiguas hay muchos medios que las mantienen. Sí, no te digo con los tags, el tema de los tags. Sí. Y con los tags, bajo mi punto de vista, si haces un tagueado bien, pues puedes posicionar por personajes y demás. Esto lo vimos en algún medio de comunicación que copió la base de datos de cine y sale en posicionado. Eso funcionaba un poco antes, ¿no? Podríamos decir. O sea, claro. Para mí ahora el tema de las tags es algo que siempre es de discusión en la redacción porque te encuentras... Yo automatizaría todo, ¿eh? No sé cuántas mil tags y los periodistas y los editores, no, es que quiero una tag para agrupar no sé qué. Y dices, a ver, ¿me vas a crear una tag para publicar 2 artículos al año? Y dices, eso no es una tag. Exacto. O sea, tienen que entender el porqué de las tags. Eso es un coñazo. Es thin content esto. Por lo tanto, o sea, tienes que evitar que te creen. O sea, las tags es escapar. ¿Quién tiene poder de creación de tags? Eso para empezar. Poner enemigo, limitarlo. Exacto. Y el posicionamiento de las tags para mí ya es dudoso porque es más próximo al evergreen y ahora mismo te puede ayudar al interlinking, claro, eso sí, pero no al posicionamiento de tags en sí en la SEO. Para mí. A ver, yo bajo mi punto de vista estoy con ella de que muchos redactores en el día a día te piden crear tags, incluso cuando cambian el año. Sí. Esto es la realidad que se ve en una redacción. Ahora bien, ¿tiene sentido crear tags? Pues bueno, si creamos los tags teniendo en cuenta los personajes que más tráfico tengan, actores que más tráfico tengan y demás, bien enlazado a películas o a otras actividades, podría tener sentido. En mi experiencia, lleva un trabajo técnico que es bastante considerable al resultado que te va a dar. No tengo ningún caso de éxito de tags. Pequeño corte para agradecer a nuestro sponsor Rayola Networks, empresa de hosting profesional donde alojamos todas nuestras páginas web desde hace más de 7 años. Oye, Novoa, ya que no sabes por qué hace tantos años que trabajamos con Rayola. Yo también las alojo ahí, chaval, y principalmente es 2 cosas, básicamente. La primera, soporte 24/7 por chat o por teléfono, lo cual es muy guay, que sabes que yo soy muy SEO técnico y me tiro mucho el rollo, pero a nivel de hostings voy perdidísimo y siempre la verdad que mola mucho porque te solucionan cualquier tipo de problema, que eso es muy importante, al menos desde mi punto de vista. Y luego también otro que es que yo a los clientes siempre se los recomiendo porque va a haber épocas en las que si te hacen un buen SEO, como el que hacemos nosotros, y te entra mucho tráfico en picos estacionales, te dan soluciones personalizadas porque tienen infraestructuras escalables. Entonces eso está muy bien, la verdad. Aparte de lo que has dicho, otro punto a favor es que tienen el centro de datos en Madrid y no alquilan servidores por ahí ni nada, con lo cual esto es un punto muy positivo. Además de ese programa de afiliación que tienen, que también es muy positivo. Sí, totalmente. Y bueno, ¿a qué no sabes qué?
¿Te lo digo? ¿Te lo digo? No, dímelo ya, por Te lo favor. digo ya. Pues para toda nuestra comunidad, para todos los que nos seguís aquí en el podcast, tenéis un 20% de descuento en nuevas contrataciones de cualquiera de los planes de hosting de Rayola Networks, simplemente haciendo clic en la descripción del vídeo o en el comentario fijado. Así que si vas a alojar una nueva página web en un hosting, ese 20% de descuento te puede venir genial con Rayola Networks. Así que nada, seguimos con el podcast. Voy a mencionar uno que me gusta especialmente, no es mío ni nada, pero lecturas, por ejemplo, me gusta mucho todo el tema de ¿No es el todo. dominio? Lecturas. Se nota todo que el lees el tema- corazón, ¿eh? Vale, por eso no te todo el tema de bueno, los temas en sí que se crean tanto de personajes como de tal, que hay unas fichas, ¿no? de biografía de los personajes, de corazón, de todo cómo han ido los personajes enlazándose y demás. bonito. Está muy bien trabajado, a mí me gusta mucho. Lo cierto es que para hacer un tagueado bien, ahora mismo es muy complicado porque necesitas una persona 100%. Sí. Por No, ejemplo, sin realidad, ni de arquitectura. tendría sentido, pues, bueno, te descargas una base de datos y lo transcribes con IA. Sí. Eso. Vale, porque. Y luego también, relativo a arquitectura, ¿vale? Los artículos se pueden eliminar. Siempre hay mucha sí, mira, todos los de pesada Discover, por ahí. No, hay medios que lo hacen, hay medios que eliminan artículos viejos, pero realmente si están huérfanos tampoco hay mayor problema. O sea, que eso no lo miráis, ¿no? Generalmente mucho tampoco. Para mí es importante no despublicar porque es hemeroteca. Es decir, tú a veces enlazas a referencias y enlaces contextuales en ese sentido. O sea, es tu hemeroteca. Si tú haces referencia a algo que se publicó en su día porque Pedro Sánchez anunció no sé Sí. qué, pues para mí es importante. Ahora sí, lo quitaría obviamente de los sitemaps, lo quitaría desde Claro. los enlaces. O sea, o que sea, lo tienes abandonáis y os alojéis huérfano y ya está. Exacto. Mira, a su suerte. yo Sí. aquí me sumo otra cosita, es decir, yo por ejemplo sí que eliminaría notas de agencias de noticias. Todo lo que es o sea, ¿qué es agencia de noticias? Pues teletipo, noticias que envía Agencia F, Europa Ya, Press, ya. se replican en muchos medios. Sí. Esto ha sido hasta hace muy poquito la realidad. Hay algunos medios que lo siguen haciendo. Yo desindexaría todo lo viejo. Bajo mi punto de vista, el sitemap con el sitemap news basta. Vale. Pero esto ya es mi forma de trabajar. Ok. Bueno, a mí también me gusta el tema de los sitemaps por categorías. Por sección. Sí, o por fit, sí. Exacto, porque sí tienes también las últimas noticias de cada sección. Ahora, sitemaps en plan de los posts de 2021, 2010, pues no. Bueno, Claro. yo incluso crearía sitemaps por año, en verdad, y por mes, solamente para traquear un poco qué tal va el contenido ¿Para de qué? esos años. ¿Para qué? No, solamente por ¿Pero para curiosidad. qué? Si ¿Qué no más va a da? tener puedes visitas y no te interesa para nada. Pero yo como SEO así más Ya. evergreen y tal, también me interesa saber cómo va Google por ahí. Igual No te da- va. Claro, por eso Si que, no va. o sea, pero que vas a tener toda la información ahí Ya, de, o sea, pero que al final eso lo pasas por índice por el de cobertura y pues ahí No tiene pues, a nivel sentido. de Mira, hay un periódico que lo hace, que es el New York Times, que ellos sí que tienen en el semana noticias viejas, pero es que tú al final quieres que te rastree lo... No, o sea, si 100%, si es solamente por No, conocimiento y técnico de sí. qué está haciendo Google. Solamente Ahora bien, ¿tendría por sentido friquear. enlazar en el sitemap las 5.000 noticias que tienen tráfico de Reading? Pues podría. Y ahí ya no sé, ahí depende de estrategias de medios. Vale, y algún truquillo así de arquitectura, nada, en plan y de enlazado hay que tener los menús de navegación superiores para enlazar las últimas noticias y todo ese tipo de cosas, ¿no? El top noticias El arriba, header a toda la tags, profundidad. Sí, header tags, las noticias del día y obviamente el menú. Vale. Sí. Me llama la atención en los periódicos nacionales que tienen zonas locales, oye, ¿cómo gestionan todo eso desde una misma web para darle cabida? Oye, ¿hay como en el SEO que nosotros solemos trabajar esas Sí. prioridades? Oye, pues Madrid, me lo estoy inventando, tiene prioridad sobre Sevilla, pero Sevilla tiene prioridad sobre Cádiz, pero Cádiz tiene prioridad sobre León, pero... Entonces, en base a eso, yo voy a traccionar desde la home o desde los elementos más prioritarios a ciertas localidades y ciertas noticias de ciertas localidades. No sé si he hecho un poco el lío o se me entiende, ¿me he explicado bien? Sí. Dale, Álvaro. Estrategia local. No quiere hablar. Ahora No no puedo quiere dar. compartir información. ¿Pero tiene porque es sentido lo que he confidencial. dicho para No, medios? vamos a ver, ¿No? hay algunos medios que lo que hacen es, la home, dan contenidos por IP. Ok. ¿Eso tiene sentido para ti? Bueno, ¿tiene sitio para el usuario? Quizás sí. ¿Para ti? Para mí no, hay que crear una estrategia enfocada. Si tienes un grupo de comunicación, hay que crear una estrategia local y se pueden hacer cosas muy buenas a nivel de enlazado, porque tú vas a tener un periódico local que tiene expertise y mucha
mucho EAT, mucha autoridad en su territorio y lo vas a poder aprovechar para posicionar en ese punto. Entonces, pero después también juega aquí lo de no te autocanibalices, o sea... Ya. Pues pongo un ejemplo. Tú eres el Nacional y estás aquí en Alicante y no te sale ningún contenido de Alicante. ¿No te sale? No, pues todo el contenido es de Barcelona o de Cataluña. No, o pero de... yo estoy hablando de que tengas contenido en No, estas pero es que a lo ciudades. mejor el Nacional publica 3 noticias de Alicante que podrían estar en la home. Bueno, para empezar, yo ya no estoy en publicadas el Nacional. Pero es un ejemplo, pero ponemos el mundo. Sí. Estamos en el mundo. Y estamos el mundo no hace contenidos para Alicante. Estamos en un hipotético caso. ¿Vale? Pero a lo mejor tiene 3 noticias que han publicado el mundo sobre Alicante y que por IP nos las pone ahí arriba. A lo mejor como usuario nos puede interesar. Bueno, sí. A nivel de UX. Sí, o sea, a Claro, nivel de... Pero es que tienes que pensar en el usuario, en el lector, ¿no? No solamente en el SEO como tal. Sí, pero a nivel de IP, o sea, ¿tú crees que tu arquitectura o tu enlazado la debe marcar la IP? No, es que no estoy hablando de enlazado, te estoy hablando de que... O sea, yo entiendo que lo que dice Clara es que en verdad siempre que a nivel de arquitectura es un poco más lío. O sea, si no lo tienes en cuenta... O sea, yo sí es verdad que no dependería mi arquitectura por IP. Estoy hablando que... obviamente que no. Obviamente que no. Pero estamos hablando que a lo mejor esos 3 contenidos de Alicante tú no los pondrías en la home de ninguna manera. Sí, no. Ya, pero no es Como el módulo escenario que auxiliar. yo te estoy diciendo. Yo te estoy diciendo que tienes contenido diario en Alicante porque tienes una delegación en Alicante y quieres publicar en Alicante y eres relevante en Alicante, aunque estés en Madrid. Pues depende si es relevante para el usuario de toda España, porque si tengo más usuarios en Castilla y León, las noticias de Alicante le van a importar un pimiento. Pues coño, entonces estás respondiendo lo mismo que he comentado yo. Me encantan los giros de guión de Álvaro. Sí, ¿eh? es increíble. Te acabo de decir, hay prioridad por ciudad, hay prioridad por tal. Pues depende, ¿eh? La respuesta. Clara. No, claro, eso, o sea, yo soy partidaria de trabajar los temas, o sea, autoridad con pues ubicación, localización y demás. Sí que puedes tener bloques distintos en la home, ¿no? Para meter las últimas noticias que te interesa posicionar de cada uno de tus periódicos en la home general, ¿no? Vale. Yo sería más partidaria de esto y después depende del día y depende de la, pues que yo que sé, hablábamos antes de las hogueras, pues que las hogueras son súper importantes en ese momento, pues los subes. Exacto. O sea, porque tienes que abrir con eso a lo mejor ese día, ¿no? Justo. Vale. A mí, eso para mí en el SEO tradicional es lo que tendría sentido. Por eso preguntaba si en y a nivel de medios cobertura también tiene editorial sentido. también. Claro, yo lo que te voy es que en un caso real, por ejemplo, tú no puedes poner las hogueras en... Si el mayor porcentaje de usuarios te vende Madrid o te vende Castilla y León. No tiene sentido. Entonces, No lo sé. Por eso digo. Claro, tú le tienes que priorizar hacia dónde están tus usuarios general. Sí, Pues, pero por estás eso. hablando de tener la publicación general y después de tener la publicación local. Tú puedes abrir la publicación local con esto, Claro, es pero que la ahí- general, eso simplemente lo vas a meter en el bloque Exacto. de Claro, lo o sea, local. ahí depende, que este es el punto fuerte, y yo creo que es el kit de la cuestión, si tienes mano para que te metan los temas en portada. Por eso yo decía el tema de meterlo por IP. Vale. Para el usuario. Porque, o sea, aunque no tenga el enlace a esa noticia, yo al lector de Alicante le estoy dando lo que necesita, que es su interés de ahí. Vale, pero Pero- ese es otro punto. Para mí eso es un extra. No Joder, es pues la... para Pero mí no es tú- para no, mí, me para refiero mí que ese no es la kit de pregunta. cuestión, Ya, pero no ¿eh? es la pregunta en sí. O sea, es un extra. Pero ¿Sabes? ya Y lo estás no- haciendo por UX. Ya no es que te metan Sí. tener mano en que te metan la noticia. Tú tienes que poder pactar que en la home, que es extremadamente larga en todos los medios, Sí. Depende, tienes la oportunidad de tener un bloque bloqueado, es decir, este Pa' es ti. mío o este es de Alicante. Y entonces tú tienes 3 huecos ahí y tú decides qué metes en esos 3 huecos. Vale, qué bueno. Vale. Se finí. Se finí. Pues nada, finí, de verdad. agradecer una vez más vuestro tiempo, que hayáis venido hasta aquí, que hayáis contestado a todas las preguntas sin ningún tipo de guión. Ellos hasta sentarse aquí no sabían ni lo que le íbamos a preguntar, ni que le íbamos a poner ejemplos prácticos. Absolutamente nada, ni estos debates que se han generado ni nada. Así que creo que ha sido un episodio muy, muy top. Sí. Y una más Muchas gracias. nosotros. Sí. Ya sabemos montar periódicos locales. Súper divertido. Muy Ya bien. sabemos montar periódicos locales. Así que nada, esperamos que hayáis disfrutado tanto como nosotros, que hayáis aprendido, que os habéis llevado información de valor, información relevante y que os hayáis entretenido como nos hemos entretenido nosotros. Sí. Así que Vamos nos a comer. vemos en siguientes Venga. episodios. Chao, chao. chao.